Amigos televidentes, el matrimonio igualitario, aprobado por la Corte Constitucional del Ecuador, genera posturas encontradas, a favor y en contra. Hoy tenemos la presencia de Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de la ciudad de Guayaquil, quien en esta oportunidad, en representación de la Iglesia Católica, nos dirá qué opinan sobre esta temática y cuál es su posición. Monseñor, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. El día de ayer, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha expresado su rechazo en contra del matrimonio igualitario. ¿Por qué? ¿En qué se fundamentan o se basan para rechazarlo? Bueno, más que rechazar de una manera explícita el matrimonio igualitario, lo que la declaración es reafirmar una posición de defensa del matrimonio conformado por un varón y una mujer. Pero para ello, la declaración se basa en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Americana de Derechos Humanos y de una manera especial en nuestra Constitución que define el matrimonio como la unión varón y mujer. Por supuesto, para los creyentes también tenemos otros razonamientos de orden religioso, pero eso lo dejamos por el momento de lado. Entonces, lo que hizo la conferencia es reafirmar lo que siempre ha defendido, no más. Quiere decir entonces que, de acuerdo a su punto de vista respetable, por cierto, la Corte Constitucional con esta decisión está violentando lo que dice ya la Constitución ecuatoriana en el ámbito legal y jurídico. Bueno, de hecho es un tema de carácter jurídico y tendrían que estos temas ser discutidos o ventilados en esos espacios. Por eso nosotros también con el asesoramiento jurídico hemos señalado algunos puntos donde vemos que hay una violación, por decir, a la ley general, a la Constitución. Por ejemplo, nosotros ahí abiertamente decimos que la Corte Constitucional, según la ley, tiene la competencia de interpretar, de garantizar la Constitución y no de legislar, lo cual compete a la Asamblea Nacional. Y a propósito de la Asamblea Nacional, un titular de prensa dice: Asamblea viabilizará el fallo sobre matrimonio igualitario. El legislativo tiene que analizar caminos para poder aplicar esa reforma a la Constitución. ¿Qué le parece? Eso digo, pero en todo caso son temas de carácter jurídico. Nosotros objetamos también la imparcialidad de los jueces, porque ahí hay dos jueces que fueron los promotores, los ponentes, los defensores ya del matrimonio igualitario antes de ser nombrados jueces. Y hay un principio que no se puede ser juez y parte. Entonces nosotros decimos que se considere también eso. Y finalmente nosotros apelamos a lo de la consulta. Si ese es el camino y además por consulta fue aprobada la Constitución del 2008, entonces también que ese debería ser el camino. Pero insisto que es un tema eminentemente jurídico y aquí los constitucionalistas y todas las personas competentes en esta área tendrían que dar una respuesta adecuada. Ahora, ¿eso quiere decir entonces que si mañana se hace una consulta popular al pueblo ecuatoriano y decide el pueblo ecuatoriano que sí están a favor del matrimonio igualitario, ustedes lo aceptarían? Por supuesto, si luego de la consulta, una vez que el pueblo ha sido informado adecuadamente, opta por el matrimonio igualitario, como ciudadanos, pues tenemos la obligación moral y legal de respetar. Más allá de que no la compartan moralmente ni en sus convicciones o doctrinas religiosas. Aunque no estemos de acuerdo. ¿Cuáles cree usted que, tal como están las cosas y en virtud de que la Corte Constitucional ha dado luz verde al matrimonio igualitario en el Ecuador, podrían ser las consecuencias, éticamente hablando, religiosamente hablando, moralmente hablando, de la admisibilidad del matrimonio igualitario en el Ecuador? Yo aquí invitaría a hacer un trabajo de investigación en los países donde ya ha sido aceptado el matrimonio igualitario. Pienso, por ejemplo, en Canadá, que ya son más de 10 años o 10 años de aplicación de esa norma. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Hay un estudio que me parece interesante donde señala al menos 6 consecuencias. Yo voy a brevemente, ¿no? Al menos 5 Perfecto, de las 6. Adelante. Por ejemplo, una de las consecuencias sería la afectación de la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Personas que no estén de acuerdo con eso podrían ser calificadas automáticamente como intolerantes, homofóbicas y llevadas a los tribunales, simplemente porque han disentido de eso.
Otra consecuencia podría ser afectar al derecho y al deber de los padres de familia de educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque el Estado asumiría, se arrogaría este derecho e impondría una manera de ser. Ok. Por ejemplo, otra consecuencia también sería el cambio ya del concepto de matrimonio. Por ejemplo, la poligamia podría ser automáticamente aceptada. Y también vemos que han disminuido la práctica de los matrimonios. Hay una afectación que sí va directamente al mundo religioso. ¿En qué sentido? Que también tocaría la autonomía de las instituciones religiosas. ¿Por qué? Porque se les obligaría a pensar en una dirección u otra. De tal manera que yo apelo a los estudios que serían importantísimos realizar. Quiere decir entonces que si mañana a través de una consulta popular el pueblo dice sí queremos, aprobamos el matrimonio igualitario y va una pareja de dos hombres a querer casarse por la iglesia, ¿los casarían o no? Digamos, según la ley nosotros no lo haríamos, pero según la ley nos obligarían a ir contra nuestros principios. ¿Por qué? Porque es una ley ya universal. Entonces, todas esas consecuencias, pero habrían que analizar, pero a partir de la experiencia. No vamos aquí a imaginarnos, a hacer hipótesis. Sino sobre bases reales de lo que va a ocurrir. ¿Qué acciones van a tomar ustedes como Iglesia Católica para impedir que a través de la Asamblea esto se convierta en una reforma a la Constitución y sea parte de la Constitución del Ecuador? Bueno, nosotros oficialmente como institución no tomaremos ninguna medida. ¿No van ustedes a recolectar firmas? ¿No le van a pedir a los feligreses que recolecten firmas? En absoluto. ¿Quiénes espera que lo hagan? Entonces lo que nosotros sí haremos es apoyar las iniciativas que vengan ¿de dónde? De movimientos sociales, movimientos civiles, políticos, también a lo mejor hay movimientos religiosos. Que también estén en contra del matrimonio igualitario y que quieran recolectar firmas. Exactamente. Nosotros apoyaremos abiertamente, pero a nivel oficial no tomaremos absolutamente ninguna medida. Ok. ¿Qué le diría usted a los miembros de la comunidad LGBTI que ya están celebrando esta decisión de la Corte Constitucional y que probablemente, pensando en voz alta, digan, bueno, ya vamos a poder casarnos y a lo mejor también vamos a poder adoptar niños y vamos a hacer ahora sí una familia completa? Bueno, en primer lugar, nosotros siempre hemos mantenido una posición muy clara respecto de ellos. ¿Y cuál es? Un respeto a su dignidad de personas. ¿Eso es lo que usted les quiere decir esta mañana? Por supuesto. Nosotros les respetamos profundamente como personas, respetamos y reconocemos todos sus derechos que como seres humanos lo tienen. Y eso están en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay los derechos universales que van más allá de las orientaciones sexuales, raza, religión y más cosas. Entonces, un respeto absoluto. Hasta allí. Total. Por supuesto. Aunque no compartan su forma de pensar y de sentir. Luego, ya hablando de derechos, porque se habla de derechos, nosotros apelamos a la Constitución, ¿no? Y aquí, justamente, la Constitución es muy clara en ese sentido. Sobre todo, pues aquí tenemos en el artículo 67 y en el artículo 68, sobre todo el 68, que me parece interesante. Lo que dice aquí, me permito leer. Adelante, rápidamente. Dice, la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante el matrimonio. O sea, ya se ha establecido. Pero más allá de esto, de la ley, sí es importante recordar históricamente, había que hacer todo un estudio, cómo nació la institución, cómo y para qué nació la institución del matrimonio. Así es, que es de matriz y que solamente en este caso en una pareja de hombres y mujeres donde se puede concebir hijos y entonces, tener una familia. Está pensada en los niños, en los derechos de los niños. ¿Y no puede un matrimonio igualitario adoptar niños y cuidar de ellos y ofrecerles las posibilidades de tener un hogar? Me atrevería a ir más allá de eso, partiendo de que es la finalidad del matrimonio es defender a los niños. Es decir, hablar de derechos heterosexuales y homosexuales sobre matrimonio, habría que poner una serie de signos de interrogación. ¿Por qué? No son derechos tanto ellos, son derechos de los niños a ser protegidos, derechos a ser cuidados, derechos a la educación. ¿Y no pueden ser cuidados por dos hombres que se casen o por dos mujeres que lo hagan? Entonces aquí hay que ir a los derechos de los niños. ¿Cuál es el derecho?
que el niño tenga un padre y una madre. ¿Y por qué? Porque ha sido engendrado por un padre y concebido por una madre. Bien, aclarado ese punto. No hay a dónde perderse. Perfecto, aclarado pero ese luego punto. el tema de la adopción, Ya. también apelo aquí a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Dice, fíjese aquí en el artículo 68, Sí. la adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. Entonces volvemos al tema de los derechos. Claro. ¿La adopción es derecho de los adultos o es un derecho del niño a ser adoptado? Pero entonces no son derechos de personas para satisfacer pues, sus anhelos ideológicos, ni tampoco sus aspiraciones psicológicas. Entonces, yo voy por la línea siempre de los niños y el interés del niño está por encima de los demás derechos. Esa es una norma que está ahí, nosotros tenemos que defenderlo. Monseñor, serán en todo caso, como usted bien lo dice, los constitucionalistas, los expertos y el propio pueblo ecuatoriano, quien seguramente, y de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, van pues a cometer en movilizaciones, recogerán firmas, se habla de la posibilidad de ir a una consulta popular para que sea el propio pueblo, el soberano, el que decida si aquello que definió ya o decidió la Corte Constitucional tiene o no validez. Debo despedir la entrevista y no quiero cerrarla sin una respuesta muy puntual suya sobre la designación del padre José Tuárez como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habida cuenta de que él es un sacerdote católico. ¿Qué expectativas tiene usted respecto a esta designación? ¿Y qué le diría al padre José Tuárez ahora pues que asume esta posición importante en representación de los colectivos ciudadanos? Bueno, lo primero es que hay que recordar que él no está representando a la Iglesia Católica. En el modus vivendi hay una prohibición expresa de que un sacerdote en funciones no puede asumir un cargo público. Esto es importante. Bien. Lógicamente, como ciudadano, tiene todos los derechos y haciendo ejercicio de eso, pues, ha sido nombrado, de lo que me enteré también, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué les diría? Pues que asuman su papel y traten de llevar a la práctica los grandes objetivos que la misma ley los señala, pero siempre en función del pueblo, de los intereses del pueblo, y que no actúen presionados quizás por intereses políticos. Intereses políticos, Okay. económicos, ideológicos. O sea, que mantengan la libertad y que sean transparentes en todas sus acciones. A Eso, todos los miembros de ese por supuesto, consejo, a todos pero con los el miembros. padre Tuárez a la cabeza, porque en este momento ha sido separado, me decía usted, de la iglesia, pero sigue siendo un sacerdote católico. Por supuesto, está suspendido de su ejercicio, de su ministerio como mientras tal. dure su actividad en el cargo público. Bueno, ese es un tema interno que a nivel de comunidad, porque él pertenece a la comunidad de los padres dominicanos. Así es. Entonces depende mucho cómo se haya trabajado ahí. Pero también hay una ley de derecho canónico que impide la participación, repito, directa de un sacerdote en ejercicio. Él ha sido suspendido, lógicamente después internamente se verá cómo se hace el trámite respectivo. Hasta tanto le desea lo mejor. Por supuesto, como a todo ciudadano, lógicamente, como a todo ecuatoriano, y que bueno, les deseo lo mejor al beneficio de todo este pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, Monseñor, por su presencia esta mañana. Amables televidentes, ha sido la intervención de Monseñor Luis Gerardo Cabrera en su calidad de arzobispo de Guayaquil. Él espera, como bien indicaba, un poco por resumir lo que ha dicho en la entrevista, que sean los colectivos ciudadanos, los movimientos ciudadanos, quienes a través de movilizaciones puedan de una u otra manera exteriorizar la mejor vía o salida para que sea el pueblo soberano el que decida si respalda o no la decisión de la Corte Constitucional con relación a los matrimonios igualitarios. Y por lo demás, desea suerte al padre José Tuárez en su condición de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Momento de una pausa, enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.